Sacro Imperio Romano Germánico, en donde existían distintas provincias, por decirlo así, que tenían un vínculo cultural y económico en algún aspecto, pero no era un país. Y en ese sentido es importante un poco saber dónde nace Marx, cerca de Francia, porque Marx fue parte de los europeos, alemanes más europeizantes, que son más vinculados con Francia en un principio y con Inglaterra después. Existe otra parte de Alemania que es más cerca de Polonia y que tiene otro tipo de cultura intelectual en ese tiempo, y esto lo hace relevante. Además, Marx se movió mucho en Bélgica, en, en Francia, en distintos lugares, los cuales esto es relevante, ciertamente. Y otro aspecto central de su biografía es, bueno, que en 1843, ¿cierto?, cuando tenía 21 años, no, un poquito más, conoce a Engels, Marx estudió Derecho, ¿cierto?, en Bonn y en Berlín, y Filosofía, y su interés por la economía vino de conocer a Engels, ¿cierto?, a Federico Engels, su principal amigo y colaborador, el cual escribió un texto que se llamaba Outline of a Critic of Political Economy, en donde, como dice el título, ¿cierto?, es el bosquejo de una crítica a la economía política, donde Engels convence a Marx de la importancia de estudiar la economía para entender la base material de la historia. Y esto ya nos dice algo de partida de que para entender a Marx es importante no entenderlo como un economista profesional, ¿cierto? Porque él mismo no se entiende de esa forma y él mismo ve la economía, la importancia que le da a la economía y a la base material como un elemento central de su trabajo, pero como un elemento central de una visión más amplia, de una visión de la historia. Por eso mismo Marx estudia en prácticamente todas las facultades de ciencias sociales, porque tiene relevancia sociológica, antropológica, y bueno, tiene esta perspectiva de gran autor, ¿cierto?, en donde tiene algo para decir acerca de no solamente la economía, sino sobre filosofía, el arte, las relaciones personales, la ética, un montón de cosas que exceden el ámbito profesional de la economía. Otro aspecto importante es que, bueno, él concibe su proyecto como crítica de la economía política. Y les quiero preguntar a ustedes, que me respondan, ¿por qué en ese tiempo lo que hoy se llama economía y que en realidad empezó a llamarse con Marshall, ¿cierto?, donde fue el primero en hablar de economics a secas, ¿por qué se llama economía política? ¿De dónde viene esta idea de economía política? No sé si alguien lo escuchó alguna vez o leyó en alguna parte por qué tenía este apellido, política. ¿Alguna idea sobre ese apellido con que se denominaba la economía en ese tiempo? Bueno, una de las razones importantes es que economía, el término, es griego, ¿cierto? O economía, que viene de administración del hogar, ¿cierto? Las normas del hogar. Y los griegos y la tradición latina la entendía de esa forma, economía seca. Y lo que empieza a ocurrir a principios del siglo XVI, XVII, es que se forman los estados nacionales. Y esos estados nacionales empiezan a administrar una arca fiscal cada vez mayor. Y esa administración cada vez mayor de una arca fiscal da lugar a problemas que diríamos son propios de la administración pública, que fueron en torno a los cuales los mercantilistas, ¿cierto?, en el siglo XVI, como les decía, XVII, fungieron como consejeros de la administración pública y su labor, su tarea lo empezaron a entender economía política. ¿Por qué? Porque política viene de polis, de ciudad, de Estado, ¿cierto? Entonces es la economía del Estado, ¿cierto? La administración de la economía, ya no de un hogar, sino de un país, de un Estado nacional. Eso fue dando lugar, bueno, a desarrollos posteriores, como sabrán, los fisiócratas y la ilustración escocesa, y eventualmente a Adam Smith, que bueno, se considera como un punto de quiebre por razones que habrán visto ustedes leyéndolo ya en lo que va de la cursada. Y en el punto en que
este origen del el nombre economía política vinculado a la administración de un Estado nacional cambia, ¿cierto? Y Adam Smith ya no se preocupa tanto de esos problemas. Adam Smith no se ve a sí mismo como consejero de la administración pública, sino más bien como un objeto de estudio científico por su propia cuenta. Y en este contexto, en donde, fíjense, nace Marx en 1818, eh, Ricardo, ¿cierto?, publica su obra principal en 1815. Entonces, Marx surge en este contexto en donde se está formando lo que conocemos como la economía clásica, ¿cierto?, que es principalmente Adam Smith y Ricardo, terminando con Mill un poco, ¿cierto?, pero los dos principales autores son ellos. Y él entiende su trabajo como crítica de la economía política porque justamente concibe que la economía política llegó a un límite con Ricardo, un límite dado en relación a que hasta Ricardo, ¿cierto?, la sinceridad de la burguesía, ¿cierto?, la clase de los poseedores de medios de producción, llegó a un límite, la sinceridad en el sentido de su potencialidad como clase para Marx, que permite hacer avanzar a la historia. Luego de eso, para Marx, lo que hay es apologética del capitalismo y, por lo tanto, su trabajo lo entiende como una crítica, un desmenuzamiento de la economía política. ¿Okay? Entonces, esto es importante para entender que Marx no, es difícil entenderlo como un economista. ¿Okay? Es un tipo que tiene un proyecto más general y que, en el cual la economía forma una parte central. Y esto lo vamos a ver en los contenidos, ¿cierto?, que principalmente vamos entrando en estos 3 puntos del trabajo de Marx, a rasgos muy generales, que es la concepción materialista de la historia, que, como les decía, es este marco más general de pensamiento, en el cual la economía cumple un rol central, pero no es el único aspecto. El segundo aspecto, ya más centrado con su teoría económica, digámoslo así, o la crítica a la economía política, como él la entiende, es la famosa teoría del valor-trabajo. Y el tercer punto que vamos a ver es cómo utiliza esta teoría del valor-trabajo Marx para desarrollar una teoría acerca de la producción y la explotación capitalista. Entonces, si bien el primer punto es más general, el segundo y tercer punto es más aspectos específicos de la teoría marxista. Esta es una estatua que hay en Berlín, ¿cierto?, de Marx Engels, en Berlín, bueno, la parte que era Berlín Oriental, la ex DDR. Nada, comentario artístico al pasar. Y bueno, ¿qué es la famosa concepción materialista de la historia? O como Marx no habló de materialismo histórico, esto lo habló recién Plejánov, un marxista ruso a finales del siglo XIX. ¿Qué es lo que plantea básicamente? Bueno, si uno pudiera resumirlo en 3, 4 ideas clave, es lo siguiente, que la expansión de los poderes productivos de la humanidad va dando lugar al desarrollo y a la caída de ciertas formas sociales que son funcionales a ese nivel de desarrollo de los poderes productivos o de las fuerzas productivas. ¿Ok? Entonces, y estas formas sociales caen y se desarrollan según permiten o impiden ese crecimiento de las fuerzas productivas. Entonces, esta es una visión particularizada de Marx porque, como buen autor canónico, y la relevancia que usted habrá sabido tuvo luego en el siglo XX por los regímenes que surgieron planteándose como marxistas, ¿cierto?, la Unión Soviética primero y después todos los otros socialismos reales, ven la permanencia o la obsolescencia de las formas sociales según la capacidad que tienen de expandir o no los poderes productivos, ¿cierto? Y una forma rápida de entender los poderes productivos, bueno, el crecimiento, digámoslo así. Pero no es tan acertado decirlo de esa forma, y, como les digo, esta es una visión particular que no necesariamente otros marxistas comparten. Bueno, ¿dónde pueden encontrar ustedes, si quieren profundizar o si ya no han profundizado, los aspectos centrales de la concepción materialista de la historia? Bueno, donde lo primero desarrollan Marx y Engels es la ideología alemana, así un mamotreto bastante grande que escribieron y que no publicaron nunca en conjunto, donde
Marx y Engels el 45, cientos de 1845, bastante jóvenes, desarrollan esta visión materialista de la historia. En el prólogo de la contribución de la crítica a la economía política, que es cortito, ¿cierto? Tiene 3-4 páginas, también la plantean de una forma muy esquematizada en el Capital, bueno, y yo pongo acá adicionalmente este libro de G.A. Cohen, un marxista, que es bastante copado en el sentido de que es parte de una tradición que se llama el marxismo analítico, que lo que busca es clarificar muchos de los conceptos que en Marx son un poco brumosos. Y tiene un libro que se llama La teoría de la historia de Karl Marx, una defensa, en donde trata de, agarrando distintos pasajes dispersos en muchas obras publicadas y no publicadas de Marx, tratar de sistematizar una teoría un poco más sistemática, valga la redundancia, de esta teoría de la historia de Marx. Y bueno, el pasaje que podría resumir esto que vengo diciendo y desarrollarlo un poquito más es ¿cierto? En el prólogo a la contribución de la economía política, como les decía, en 1859, Marx plantea lo siguiente, dice: en la producción de su vida los hombres entran en relaciones definidas que son indispensables, independientes de su voluntad. Me quiero tener un poco ahí porque esto es importante en relación a lo que ustedes han venido viendo sobre todo respecto a Smith, ¿cierto? Y Hume, ¿cierto? Que son parte de la ilustración escocesa y los cuales desarrollan el concepto que, bueno, después va a tomar Hayek, de orden espontáneo, ¿cierto? No hablan específicamente de orden espontáneo, este es un nombre que le da Hayek, pero la idea de mano invisible y esta idea de fenómenos que son el resultado de la acción humana, pero no son diseñados por el ser humano, es algo que es novedoso y se introduce con la ilustración escocesa. Lo que quiero plantear acá es que Marx básicamente está de acuerdo con esa visión. Para él, a diferencia de lo que muchos tal vez seguidores de Marx y como las ideas de izquierda en general, la sociedad, el desarrollo social y lo que ocurre en la sociedad no es el producto, el fruto de agentes, ¿cierto?, individuales que estén manejando los hilos de la sociedad. No el nuevo orden mundial, ni siquiera es la burguesía como clase con su interés quien está desarrollando y haciendo que la historia vaya hacia un rumbo, ¿ok? La sociedad no es fruto de un diseño, sino más bien es el resultado de las leyes, ¿cierto? Para Marx piensa en leyes de movimiento, leyes que son independientes de la voluntad de cualquier agente particular. Entonces, las teorías, por ejemplo, de, no sé, que los medios de comunicación nos controlan, son ajenas a Marx en un sentido propio. Y en este sentido Marx se inserta, es mucho más afín a Smith, a Hume, a la ilustración escocesa, que a muchas visiones de izquierda que sí plantean esta idea más cercana a que existen poderes, ciertos agentes que van controlando las relaciones de producción y el destino. O sea, esto como una nota a pie de página que a mí me parece interesante, porque tal vez se piensa en Marx, la izquierda, socialismo, y esta visión media conspirativa acerca de lo que ocurre en la sociedad. Bueno, sigo. Dice las relaciones de producción que corresponden a un nivel definido del desarrollo de las fuerzas del desarrollo material de las fuerzas productivas, ¿cierto? Aquí entran conceptos fundamentales, el de relaciones de producción. La palabra, el verbo corresponde, ¿cierto? Esto tiene que ver con la idea de función de las que le estaba hablando. Y la idea de estadio del desarrollo material de las fuerzas productivas. Estos son los tres elementos centrales de la concepción materialista de la historia, por eso están en negrita. Dice, la suma total de estas relaciones de producción constituye la que es la estructura económica, la base real sobre la cual surge la superestructura legal y política. Entonces, básicamente lo que tenemos en esta visión es que existen las fuerzas productivas, ¿cierto?, que Marx las divide en dos partes, básicamente. Los medios de producción, que lo entiende por un lado como instrumentos de producción, cualquier tipo de herramienta, por lo más básica que sea, y B, las materias primas. Esos son los medios de producción para Marx. Y por otro lado, la fuerza de trabajo, que es la capacidad productiva de, valga la redundancia, los agentes productores. La fuerza, la habilidad, el conocimiento, la inventividad. En una parte habla del gasto de nervio del cerebro. Bueno, todo eso son parte de las capacidades productivas de los seres humanos.
Entonces, ¿qué son las fuerzas productivas? Así rápidamente y resumido: instrumentos de producción, materias primas, que son los medios de producción, y fuerza de trabajo. Bueno, un poco más detalladamente, los instrumentos de producción es aquello con lo que los agentes productivos trabajan, ¿cierto? Es de lo que se valen. Las materias primas es aquello sobre lo que trabajan, y C es lo que permite trabajar con los instrumentos de producción sobre las materias primas. Las fuerzas productivas para Marx no son ni condiciones que permiten la producción, ¿ok? Un soldado, ¿cierto? Un soldado que protege a un campesino, o el sistema legal, etcétera, son cosas que permiten la producción, pero no son fuerzas productivas para Marx. Ni tampoco que estimulan, no son los incentivos a producir. Por ejemplo, un mecanismo salarial, por ejemplo, que incentiva a hacer un nivel de esfuerzo, no es una fuerza productiva para Marx, sino que lo que contribuye materialmente a la actividad productiva. Entonces viene esta acotación. No vayamos a pensar todo lo que influye en la producción como fuerzas productivas. Tiene este sentido más acotado. Vamos ahora con las relaciones de producción, que es este segundo elemento central de la concepción materialista de la historia, como les decía. ¿Qué son las relaciones de producción? Y este concepto yo creo es muy importante. Son las relaciones, digamos, de las de posición efectiva, y voy a decir por qué hablamos de posición efectiva en un instante, de personas respecto de fuerzas productivas u otras personas, o relaciones que presuponen esas relaciones de posesión. ¿Qué quiere decir esto? Me detengo en la palabra posición efectiva. ¿Por qué posición efectiva? Porque Marx estudió Derecho, y él se contrapone y critica la visión que trata de entender que los aspectos centrales de una sociedad están relacionados con la estructura jurídica, los derechos, ¿cierto?, que existen. Para Marx, los derechos son parte de la superestructura, y están determinados a su vez por la base material. Y en esta base material entra lo que llamamos posesión efectiva, ¿ok? En donde lo que importa no es si está reconocido legalmente este vínculo, sino más bien si las circunstancias sociológicas son tales que permiten realizar esta relación. Y ejemplos de esta relación, para que se entienda mejor: por ejemplo, un ejemplo de relación de producción es X es esclavo de Y. Esto en X, cualquier persona, es esclavo de Y, el amo, ¿cierto? Pero fíjense, tiene esta forma de relación lógica. Como por ejemplo cuando hablan de la relación de preferencia, ¿cierto? En donde la relación de preferencia es una relación entre canastas. Bueno, la relación de producción es una relación entre personas o fuerzas productivas. Eso ocupa los lugares de X y Y en cualquiera de estos ejemplos. Dado vuelta, X es el amo de Y, X es el siervo feudal de Y, X es contratado en una relación salarial por Y, etcétera. Y también respecto a las cosas, ¿cierto?, a las fuerzas productivas. X posee a Y, ¿cierto?, una cosa, por ejemplo, una máquina, o una tierra, o una herramienta. X no posee ahí, eso también es una relación de producción. X arrienda su fuerza de trabajo, y ahí podemos entrar en sutileces, ¿cierto?, las relaciones de arriendo, de leasing, no sé, préstamo, y entramos en otro tipo de relaciones. Pero lo importante es entender que es una relación de producción, es este vínculo de posición efectiva entre personas respecto de fuerzas productivas u otras personas, como en el caso del esclavismo. Bien, por ahí quería entrar. Bien, sigamos. ¿Qué es el desarrollo de las fuerzas productivas? Porque lo presenté al principio la idea muy general, y ahora vamos profundizando los conceptos. Dijimos que la concepción materialista de la historia, la idea básica, la idea fuerza, es que las formas sociales, ¿cierto?, después Marx va a llamar modos de producción, vamos a utilizar esa palabra, los modos de producción se desarrollan o caen según permitan el desarrollo o bloqueen el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Bueno, estas tres cosas de las que hablamos. ¿Cómo mide Marx el desarrollo de las fuerzas productivas? Como incremento de la productividad, ¿cierto? Y hay una cita de los Grundrisse, un texto, un borrador que escribió entre esos años,
en donde dice que el crecimiento de las fuerzas productivas significa meramente que menos trabajo directo es requerido en vistas de hacer un producto más grande, ¿cierto? Y bueno, esto, la cantidad de trabajo directo necesario para hacer un producto, un determinado nivel de producto, dígame en cuentas nacionales qué concepto es, ¿cierto? Esto está directamente vinculado con un concepto que se da en cuentas nacionales y bueno, se usa más en general. ¿Me pueden decir cuál es este ratio? No el cambio, todavía no pensemos en el cambio, este delta, sino sin delta, ¿qué es esto? Bueno, es la productividad del trabajo, ¿cierto? Cuando se habla de productividad del trabajo es simplemente el PIB sobre el empleo. Y el desarrollo de la fuerza productiva es el incremento de este ratio, ¿cierto? Que el producto sea más grande por una cantidad de trabajo directo o por una cantidad de producto que requiera menos trabajo directo. Y esto es importante porque se vincula con lo que va a ser la teoría del valor de Marx, en donde la unidad de medida, ¿cierto? Y no solamente para Marx, no solamente una unidad de medida, es el tiempo de trabajo incorporado en un producto, ¿cierto? Bueno, me salto esto, no sutileza. Ahora vamos con el siguiente concepto importante, que es la estructura económica, que vamos a juntar estos dos conceptos de fuerzas productivas y relaciones de producción. ¿Qué es la estructura económica para Marx? Dice, es la suma de las relaciones de producción presentes en una sociedad. En una misma sociedad pueden haber varias relaciones de producción, ¿cierto? Por ejemplo, en la Rusia de principios del siglo XX habían relaciones de producción, o pensemos más, un ejemplo tal vez más común, bueno, en Estados Unidos, antes de la guerra de secesión, guerra de secesión, habían relaciones de producción esclavistas y también relaciones de producción asalariada, ¿cierto? Existía el esclavismo en paralelo a las relaciones de producción asalariada. Entonces, en una misma sociedad pueden consistir distintas relaciones de producción. También existía la institución de la propiedad privada de los medios de producción, de la propiedad privada de la tierra, lo cual son distintas relaciones de producción, y para Marx el conjunto de esas relaciones de producción es lo que conforma lo que llama la estructura económica. Pero en todas las sociedades predominan ciertas relaciones de producción, y la relación de producción que predomina define lo que dijimos íbamos a llamar modo de producción. Entonces, recapitulando un poco, tenemos el concepto de fuerzas productivas, que son estas tres cosas de las que hablamos, relaciones de producción, que son estas relaciones entre personas o fuerzas productivas u otras personas, y tenemos la estructura económica, que es la suma de las relaciones de producción que existen en una sociedad. En esa suma de relaciones de producción hay algunas que predominan. La que predominan define el modo de producción. Y Marx habla básicamente, bueno, hay distintas clasificaciones y debates, pero habla básicamente de 5 modos de producción. El modo de producción comunista primitivo, el cual le llama, ¿cierto? Donde, bueno, no vamos a detenernos mucho, pero serían las bandas cazadoras-recolectoras, en donde no existe propiedad privada y donde la propiedad es compartida y no existen relaciones de dominación económica entre las personas. ¿Por qué? Porque son sociedades muy pobres, donde no existe un excedente y se dan ese tipo de relaciones. Después el modo de producción esclavista es otro de los que hablan, donde predomina la relación de producción esclavista. El modo de producción feudal es donde predomina la relación de producción de servidumbre. El capitalista es donde predomina la relación de producción asalariada, y el comunista, bueno, el socialista comunista es donde predominan relaciones de producción, donde él llama de productores independientes asociados, donde no existe propiedad privada de los medios de producción, sino que esos medios de producción están socializados, ¿cierto? Son propiedad común, que bueno, ¿cómo se define eso? Si es propiedad del Estado, o si es propiedad de cooperativas, es otro debate más específico, pero lo importante es que no existe no existe propiedad privada de los medios de producción. Entonces, tenemos 5 modos de producción que Marx lo entiende como sumas de relaciones de producción, en donde predomina una de estas 5 que le acabo de mencionar. Obviamente el foco de Marx está en el modo de producción capitalista, y por eso su libro se llama El Capital, porque quiere estudiar el modo de producción capitalista, según él, a fondo,
y entender sus leyes de movimiento. ¿Y cuáles son las principales características del modo de producción capitalista? Donde los capitalistas, ¿cierto? Esta clase social, son los propietarios de los medios de producción, los productores que llama directo, ¿cierto? Que son los que trabajan, no son propietarios de medios de producción en general, y donde existen relaciones de intercambio mercantil entre ambos. Existe un contrato asalariado, no existe una dependencia personal, ¿cierto? En el sentido de, como el señor feudal, que el siervo tenía una dependencia personal, jurídica, respecto de su señor, que significaba cierto contrato, cierto o vínculo, en donde el señor le daba protección, le daba un pedazo de tierra, herramientas, y el siervo producía comida básicamente y otras cosas, tales que una parte de esas se las tenía que dar como impuesto al señor feudal. Bueno, en el caso del capitalismo no predomina ese tipo de relación y lo que hay es un intercambio mercantil, entendido como, bueno, existe un mercado de trabajo, básicamente eso. Más que si se paga en especie o en dinero o si hay una relación tipo fábrica moderna, lo importante, lo esencial del modo de producción capitalista es que existe un mercado de trabajo, que puede ser muy diverso ese mercado de trabajo, pero ningún proletario, ¿cierto?, está obligado a trabajar para un capitalista específico, ni ningún capitalista específico es dueño o señor de un proletario. Llegan a acuerdos entre sí que se manifiestan en este arriendo de la fuerza de trabajo, ¿cierto? No se puede comprar a una persona como si se hace en el esclavismo, a cambio de un salario. ¿Ok? Y Marx quiere estudiar la esencia de este modo de producción. Pero antes de pasar a eso, veamos un poco con este gráfico medio extraño cómo entiende Marx el desarrollo histórico, ¿cierto? Repito nuevamente que Marx no hay que entenderlo exclusivamente como un economista. Es un tipo que plantea una teoría mucho más general, en donde la economía ocupa un rol central, pero él quiere dar una teoría de la historia. ¿Okay? Y para eso, bueno, veámoslo de esta forma, ¿cierto? Aquí tenemos en el eje horizontal el tiempo el histórico, un tiempo largo, ¿cierto? Desde va hacia atrás, ¿cierto? Pero yo lo pongo acá desde el feudalismo para ilustrar ciertas cosas. Y acá, digámoslo, tenemos el nivel del desarrollo de las fuerzas productivas. Y él entiende que la historia cumple este patrón. ¿Cuál es este patrón? Donde tenemos, por ejemplo, acá el desarrollo de un modo de producción, el feudalismo, que permite el desarrollo de las fuerzas productivas hasta cierto nivel. Llega un periodo de estancamiento, donde el feudalismo ya no permite que se desarrollen más las fuerzas productivas. Digámoslo, una especie de estado estacionario. Es una barbaridad decir esto porque en realidad son conceptos distintos, pero uno puede hacer una analogía, ¿cierto?, con la idea de estado estacionario que se ve en crecimiento, o del cual hablaba Ricardo por otros motivos. Pero el punto acá es que es un punto en donde ya no crece la inversión, no crece el producto y tenemos un estancamiento. Y donde incluso puede haber una especie de retroceso, caída, ¿cierto? Bueno, para Marx, este punto de desarrollo de las fuerzas productivas en cualquier modo de producción es un punto en donde empiezan a surgir las relaciones de producción que dan lugar a un nuevo modo de producción. Entonces tenemos el estancamiento de las fuerzas productivas que permitieron que el feudalismo permitió desarrollar, se estancaron el desarrollo de las fuerzas productivas y eso va de la mano con, aun cuando todavía no se ha transitado el capitalismo, una especie de tránsito donde empiezan a aparecer las relaciones capitalistas, ¿cierto? Y Marx habla mucho de esto en sus textos y en el Capital, ¿cierto?, sobre este momento de tránsito, qué empezó a pasar, las leyes de cierre ¿cómo se llama?, en Inglaterra, donde empezaron el terreno que era de pastoreo antes, ¿cierto?, se empezó a cerrar con cercas que empezaron a echar a los campesinos independientes y los convirtieron en proletarios. Bueno, Marx habla de una serie de cosas y hay historiadores marxistas que se dedican a ese tema en específico de las transiciones al capitalismo. Y también, por ejemplo, no sé qué curso tuvieron de estructura económica, de historia económica argentina, pero bueno, algunos de ellos se fijan sobre todo en hacer esta historia desde un punto de vista marxista de la transición de lo que sea que había antes en Argentina y en Latinoamérica al capitalismo, ¿cierto? Y empiezan a hablar, por ejemplo, de lo que se dio en el campo, también el cercamiento de los campos que antes no existía, como
y que es casi parte de una cuestión incluso media mitológica, de bueno, cómo se domesticó al gaucho para que se convirtiera, ¿cierto?, en trabajador asalariado. Bueno, esto es parte de esta teoría que ve que el desarrollo de las fuerzas productivas tiene esta forma, ¿cierto? Bueno, hay un punto de transición al capitalismo y existe el desarrollo del capitalismo, que otra cosa que nota al pie de página importante de desmitificar a Marx. Marx no es un crítico furioso del capitalismo, digamos así. No tienen que leer el manifiesto comunista dentro de la bibliografía obligatoria que les di, pero si no lo han leído, les recomiendo que lo lean, porque además de central, el pensamiento de Marx es un texto que está muy bien escrito, en donde resume casi todas sus ideas de una forma magistral, digamos. En ese aspecto vale la pena leerlo. Pero ahí Marx se deshace en alabanzas al capitalismo. ¿Por qué? Porque ha sido el modo de producción que más ha desarrollado las fuerzas productivas, según él. Y eso permite para él el tránsito posterior al comunismo, en donde que no sería posible si no se hubiera dado el capitalismo. Y incluso hay pasajes muy fuertes, no sé si fuertes, pero muy contraintuitivos, en donde Marx avala la colonización inglesa en la India. Uno pensaría, un marxista o alguien de izquierda en general se opone al colonialismo. Marx no se oponía al colonialismo a secas como lo haría hoy, porque decía, bueno, sí, el tren, por ejemplo, que está entrando en la India, va a destruir muchos modos de vida que estaban relativamente bien, va a producir mucho sufrimiento, pero va a permitir el desarrollo de las fuerzas productivas que luego va a permitir dar el salto hacia el socialismo, el comunismo en el futuro. Entonces, eso me parece muy relevante, ¿cierto? Bueno, cuando el capitalismo estanca el desarrollo de las fuerzas productivas, como le ocurre a todos los modos de producción anteriores al socialista, hay lo que se abre para Marx un periodo de revolución, ¿cierto? Y Marx vivió la revolución del 48, participó, ¿cierto?, en Europa, que fueron revoluciones que para él fueron muy relevantes porque fueron las primeras en que aparece la clase obrera, la clase trabajadora como agente relevante, ¿cierto? La Revolución Francesa fue una revolución principalmente burguesa, en el sentido de que fue una revolución de los burgueses, de los capitalistas de la ciudad, contra la monarquía feudal, ¿cierto? Los terratenientes y el clero. En cambio, la revolución del 48 aparece por primera vez la clase trabajadora haciendo sus propias demandas de tipo social, digámoslo, como en relación al salario y un montón de otras cosas. Bueno, para él se abre este periodo de revoluciones que tienen que ver con este estancamiento de las fuerzas productivas que va a permitir dar el salto hacia el socialismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para pasar al otro tema. Lucas, viste que recién dijiste que había unos capítulos para leer que resumían bastante bien. ¿Te referías a los de Campus, el 1, 4, 6 y 7? ¿El tomo 1? Esa es la bibliografía obligatoria. Y les mencioné el pasar el manifiesto comunista, que si bien no es parte de la bibliografía obligatoria, es recomendable de leer para que quieran profundizar. ¿Sí? ¿No? Pero lo que se va a evaluar, digámoslo así, es la selección que hice. Dale, gracias. Ok. Veamos entonces la famosa teoría del valor trabajo, ¿cierto? Que tal vez el punto que más discusión genera a nivel, no sé si general, pero al menos la gente que estudia economía y que le interesa la economía, es esta teoría del valor, ¿cierto? Y para entenderla hay que entender cuál es el problema central del capítulo 1 del Capital, ¿cierto? Que tienen que leer en su, no entero, pero una parte importante. Que es la siguiente, Marx se plantea lo siguiente, se plantea cómo, dada la heterogeneidad de las mercancías, ¿cierto? Las mercancías son heterogéneas, el intercambio de las mismas se da en una proporción que define un ratio de intercambio homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Porque existe un precio de las mercancías, que en el fondo hay que entenderlo como precio relativo. ¿Por qué existe esta relación y no se intercambian en ratios aleatorios, por ejemplo? Uno podría decir, bueno, sí, en realidad hay diferencias de precio, pero aquí los clásicos siempre piensan en una visión un poco más abstracta, en donde pensamos en promedios o en tendencias centrales que dan cuenta de eso.
Y Marx se pregunta por qué se dan estos intercambios en un ratio homogéneo si las mercancías son heterogéneas en sí. ¿Cómo se intercambia, no sé, una mesa por medio gramo de oro y se da esa proporción? Y Marx profundiza en esta idea de la heterogeneidad de la mercancía y la entiende de dos formas, ¿cierto? Por un lado es física, que las mercancías, pensémoslo en las más importantes en volumen, ¿cierto? Como la energía o el petróleo o la electricidad, se miden, ¿cierto? En una variedad de unidades físicas, litros, watts, metros, y eso da cuenta de una heterogeneidad, ¿cierto? No se puede sumar litros con watts porque están bajo unidades distintas y sería un error básico, ¿cierto? Y la otra heterogeneidad es la heterogeneidad de la utilidad, ¿cierto? Para los seres humanos varía la utilidad que tiene una determinada mercancía. A mí me gusta, no sé, una banda que a vos no te gusta, entonces un disco de esa banda tiene una utilidad distinta para mí y para vos. Bueno, la pregunta de Marx es cómo, dada esta heterogeneidad, se dan estos ratios de intercambio homogéneos entre las mercancías. Esto yace a las mercancías que permite su intercambio mercantil en proporciones definidas. Y aquí es donde entra la definición de valor de uso y valor de cambio, famoso, ¿cierto? Dice, el valor de uso es que cuando determinada cantidad de una mercancía, ¿cierto? Digámoslo, una unidad de bueno, disco es medio antiguo decirlo, no sé, claro, bueno, acceso a Spotify para entrar a ver el disco de una banda, tiene propiedades que las vuelven útiles a los seres humanos, ¿cierto? Y tiene que ver con el contenido material de la riqueza, que es independiente de la forma social que adopta. O sea, del tránsito del capitalismo al comunismo, bueno, el agua va a seguir teniendo la misma utilidad, o sea, porque se da este tránsito de formas sociales, no cambia este aspecto de material de la riqueza, ¿cierto? Que tiene que ver con su utilidad. Y el valor de cambio, en cambio, tiene que ver con la proporción en la que se intercambian los valores de uso de una clase por valores de cambio de otra clase. Y que tiene que ver con lo que veníamos mencionando anteriormente. Y el siguiente paso que hace en su razonamiento más es que, bueno, el hecho de que las proporciones de intercambio entre dos mercancías, ¿cierto?, sea estable, que sea definido, no sea una cosa aleatoria y no sea, bueno, ahora, no sé, un litro de petróleo hoy se puede cambiar por una campera y el día siguiente se cambia por 20 camperas y el día siguiente por ninguna. No ocurre eso, existen proporciones definidas. Bueno, para Marx eso es indicio de que debe existir algo común, una tercera cosa que le subyace a las mercancías y que posee, y que esas cosas que se intercambian en esa proporción, ¿cierto?, poseen la misma magnitud. Entonces yo cambio 2 levitas, ¿cierto?, el ejemplo típico de Marx, por un costal de trigo, ¿cierto? Si se cambian 2 levitas por un costal de trigo, o más bien al revés, bueno, no importa. Tiene que ser porque las 2 levitas y el costal de trigo tienen una sustancia común en una misma cantidad. Hay una magnitud de algo que ambas tienen esa misma cantidad y es lo que permite que se intercambien en el mercado. ¿Ok? Y se pregunta qué es esa propiedad común. Bueno, y lo que va haciendo es una especie de descarte, ¿cierto? De ir eliminando alternativas. Y dice, bueno, primero no puede ser valor de uso, porque, ¿cierto? Porque la intercambiabilidad de las mercancías, si yo quiero intercambiar esto que vos tenés con algo que yo tengo, es posible, en primer lugar, porque justamente tienen distinto valor de uso esa mercancía para los que intercambian. Y piénsenlo, no sé, en la caja de Edgeworth típica de ven en micro, en donde los agentes tienen determinadas dotaciones iniciales, determinadas preferencias, y bueno, si existe una posibilidad de que yo, desprendiéndome de una cantidad de mis dotaciones, y a cambio de algo que vos tenés, y a la inversa, vos desprendiéndote de algo de tus dotaciones, a cambio de lo que yo tengo, aumenta nuestra utilidad, se va a producir intercambio, si es que no existen barreras al intercambio.
Y eso es posible porque la utilidad es distinta. Entonces, Marx dice, bueno, listo, no puede ser la utilidad porque justamente el intercambio supone que las cosas tienen distinta utilidad. Esto no es lo homogéneo, no es la propiedad común que estamos buscando. ¿Cierto? Y dice, si en el intercambio abstraemos el valor de uso que tienen las mercancías, bueno, también, aquí está pensando en una segunda alternativa, también se abstraen las propiedades físicas de las mismas. Si no es el valor de uso, y si lo que determina el valor de uso son las propiedades físicas de la mercancía, entonces tampoco pueden ser las propiedades físicas, alguna propiedad física, aquello común que subyace a dos mercancías que se intercambian. Por otro lado, y este concepto también es importante, el de trabajo concreto, dice, ¿qué es el trabajo concreto? El trabajo concreto es, bueno, toda mercancía requiere de trabajo para producirse, aunque sea el trabajo de ir y agarrar unas frutillas del árbol, ¿cierto? Trabajé para ir a buscarla, ¿cierto? Por más de que era algo que estaba ahí casi listo. Bueno, el trabajo concreto es el trabajo vinculado con la mercancía concreta, con sus propiedades físicas, ¿cierto? El trabajo concreto del extractor de petróleo es extraer petróleo, ¿cierto? Es hacer esa actividad en concreto. Y está vinculado con unidades físicas, litros de petróleo, bueno, la que se, no sé, hay otras unidades. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto al valor de uso? Obvio, adelante. Sí, por favor. Quería saber, tipo, ¿qué diferencia hay entre este concepto? Porque lo encuentro bastante parecido al de utilidad marginal, que igual entiendo que es posterior, ¿no? Pero lo encuentro bastante parecido. O sea, él en el concepto de valor de uso está contemplando que cada uno le da un cierto valor a las cosas de acuerdo a su propia utilidad, básicamente. Claro, pero es distinto porque en este tiempo, en este momento, en realidad sí, pero no se había generalizado esta idea. No existe la distinción entre utilidad total, digámoslo, y utilidad marginal, que es la que estamos hablando. Porque utilidad marginal es la utilidad que, dada una cantidad que ya estoy consumiendo de algo, tiene la unidad adicional, la variación que produce esa. Y hasta este momento Marx no habla de eso, habla de utilidad seca, ¿cierto? Es como que todo, claro, no tiene en cuenta ese concepto de que una unidad más te da menos utilidad que la anterior, por ejemplo. Eso no, claro, no entra. No está pensando en eso y está pensando en utilidad como pensaríamos nosotros antes de haber estudiado economía. Bueno, la utilidad es para lo que me sirve la cosa, pero no existe esa distinción entre utilidad total, ¿cierto? Y utilidad marginal. Como si fuera algo constante. Claro. Okay, no se piensa en cómo va variando esa utilidad en relación a las cantidades que se van consumiendo. Claro. Gracias, No, de nada. Y bueno, eso es muy importante porque justamente el marginalismo va a luego surgir y contraponerse a la teoría del valor trabajo, planteando que lo que permite resolver un montón de problemas vinculados con la teoría económica, digámoslo, de este tiempo, que estaba pensando en este tipo de problemas, es justamente esta distinción entre utilidad marginal y utilidad total. Por eso se llama marginalismo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no sé, esto no ahí se resuelve esa crítica, digamos. Los marginalistas dirían que sí, los marxistas dirían que no, pero bueno, al menos es un intento de resolución, digámoslo así, y un intento serio que, por ejemplo, en relación a lo que estás preguntando, se me viene a la cabeza el tema de la paradoja del agua y el diamante, ¿cierto? De la que habla Smith, típico problema, en donde se pregunta a Smith por qué los diamantes son más caros que el agua, a pesar de que el agua uno diría es mucho más útil para la vida. Bueno, los marginalistas dicen porque el diamante está en muchas menores cantidades que el agua y existe una ley de utilidad marginal decreciente y esa utilidad marginal decreciente es lo que determina el precio, no la utilidad total. Por lo tanto, si bien la utilidad del agua puede ser total, que si integramos la curva de utilidad marginal, o sea, en el eje vertical la utilidad marginal, en el eje horizontal las cantidades, si integramos esa curva, el área del agua es mucho mayor que la del diamante, pero al tener el diamante en muchas menos cantidades, la utilidad marginal del diamante es mayor y el precio está determinado por eso, no por la utilidad total. Entonces eso resuelve la paradoja porque se responde al hecho de que efectivamente el agua tiene mayor utilidad total, y si tuviéramos una unidad de agua y una unidad de diamante, 1000 veces estaríamos dispuestos a pagar mucho más por esa unidad de agua que por cualquier unidad de diamante, pero como tenemos muchas más unidades de agua y
poquitas unidades de diamante y la utilidad marginal es lo relevante, existe esta diferencia de precio. Bueno, eso cierra la nota al pie de página a raíz de la pregunta, pero Marx no estaba pensando en eso, y eso lo empezó a desarrollar Cournot, ¿cierto? Manu, algunos cuatris pasados daba Cournot, ¿cierto? Que, bueno, lo conocerán por Micro, ¿cierto? El duopolio de Cournot, pero Cournot escribió en 1838 un libro que anticipó mucho de los conceptos marginalistas. Y otro que lo hizo también en esa fecha fue un alemán, von Thünen, que desarrolló la economía espacial, ¿cierto? Escribió un texto que se llamaba El Estado Aislado, en donde trataba de ver cosas como el costo de transporte y cómo se desarrollaba espacialmente una unidad económica, y ahí utilizó el concepto de productividad marginal. Pero no salta a la palestra sino hasta los años 60, con Gibbons, con Marshall. Bueno, Marshall un poquito después vino, pero Walras, Menger en Austria, que empiezan a ponerlo en el mainstream de la economía, este concepto de utilidad marginal. Bueno, volviendo a lo que estoy queriendo desarrollar, que es como hacer una especie de manera un poco sistemática el argumento de Marx. Lo importante es entender el argumento de Marx. Bueno, plantea que en tanto que las propiedades físicas, ¿cierto?, y útiles están indisolublemente ligadas al trabajo concreto, tampoco es el trabajo concreto, ¿cierto?, entendido como el trabajo que me permite producir concretamente petróleo, concretamente una computadora, concretamente tal cosa, tampoco es el trabajo concreto lo común que subyace. Eso es heterogéneo también, y no me permite entender qué es lo homogéneo que está detrás y que permite, según Marx, el intercambio. Entonces, ¿qué tenemos descartado? El valor de uso no puede ser, las propiedades físicas no pueden ser, y el trabajo concreto no puede ser. ¿Qué puede ser? Y aquí es donde entra el concepto que para Marx dice es uno de mis principales descubrimientos, ¿cierto? Esta distinción entre trabajo abstracto y trabajo concreto, que es lo que él llama trabajo abstracto. ¿Y qué es el trabajo abstracto? Bueno, básicamente es la idea de el trabajo que se manifiesta en la producción de algo, no asociado a ningún tipo de característica concreta de esa mercancía, sino el tiempo abstracto de trabajo que me permite producir una unidad de determinada mercancía producto. ¿Ok? Entonces tenemos el trabajo concreto, que es, por ejemplo, mi habilidad y mi desarrollo de habilidad como petrolero, ¿cierto?, para producir una unidad de petróleo. Tenemos el trabajo abstracto, que es, sin pensar en la propiedad concreta social del petróleo, es mi capacidad de trabajar, y que está presente en todas las mercancías. ¿Ok? Este es un supuesto, digámoslo, fuerte, porque uno podría preguntarse, pero en realidad el trabajo es heterogéneo también, y este concepto de trabajo abstracto es una simplificación heroica, ¿cierto? Bueno, ese es un punto que Marx tendrá que defender, no nos vamos a detener en cómo lo defiende, si tiene éxito en defenderlo, pero digámoslo así, concedámosle, porque en general en la economía todas las corrientes que existen hacen simplificaciones y abstracciones, o sea, ninguna se salva de eso. Esta es una de las simplificaciones centrales de Marx, ¿ok? Ya habla, por ejemplo, y uso por eso les digo que lean el manifiesto, porque escribe muy bien Marx y utiliza muchas metáforas, y es entretenido leer si uno no se mete en esa onda, ¿cierto? Pero bueno, si no importa, el punto es que toma esta frase, dice: una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado. Esto es, de gasto de fuerza de trabajo humana, sin consideración a la forma en que se gastó la misma. Esto está en el Capital, la página 47 del texto que tienen que leer. Entonces, bueno, esta es la idea. Y lo que dice es que en cuanto cristalizan ese trabajo humano, esta gelatina indiferenciada de trabajo humano, las mercancías son valores. O sea, tenemos tres conceptos de valor: valor de uso, valor de cambio, que es la proporción en que se intercambia, y valor, que es el congelamiento, ¿cierto?, de trabajo abstracto en una mercancía. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre esos tres conceptos? Bueno, eso es básicamente lo que veníamos diciendo. Dice: el carácter abstracto del trabajo es un aspecto real de la sociedad capitalista. Esto es interesante también, porque dice, la sociedad feudal, ¿cierto?, existían principalmente las manufacturas, estaban a cargo de artesanos, ¿cierto?, que eran personas especializadas y que desarrollaban un trabajo especializado en
su manufactura en especial, los que hacen instrumentos musicales, el herrero, etcétera. En cambio, dice, en el capitalismo, y piensa sobre todo en Estados Unidos, los trabajadores cambian de industria muy heterogénea entre sí, y ya en ese sentido se abstrae realmente el trabajo, y un trabajador puede un día trabajar en la industria del petróleo, el otro día en servicios, y pasar de una industria a otra, porque el trabajo mismo se ha vuelto abstracto. Eso también es algo para ponerlo bajo crítica, ¿cierto? Porque uno puede decir, bueno, pero el desarrollo posterior del capitalismo ha visto un desarrollo del capital humano, Marx no usa ese concepto, pero podemos verlo así, en donde la educación particularizada en determinadas áreas va cobrando mayor relevancia y la economía de servicios crece. Por ejemplo, si uno mira Estados Unidos como país canónico, el trabajo especializado que requiere cierta formación cobra cada vez más relevancia dentro del trabajo total. Bueno, Marx dice que, y en el contexto en el que él mira, ¿cierto?, el siglo XIX, era para decir eso, que el trabajo se ha vuelto abstracto, en el sentido de que ya no existe esta especialización del artesano medieval, sino que el proletario puede pasar de una industria a otra y ser indiferente la habilidad específica que tiene. Una forma de entender esta teoría del valor, ¿cierto?, es entenderlo que tiene dos aspectos. Un aspecto cualitativo, ¿ok?, porque inmediatamente muchas veces se aprende la teoría del valor o se la comunica pensando que, bueno, es cuánto vale una mercancía, cuál es el valor de cambio, qué determina el valor de cambio, el tiempo de trabajo socialmente necesario que incorporó como trabajo directo e indirecto a través de las materias primas y los medios de producción. Ok, esa es la parte cuantitativa de la teoría del valor, pero Marx le interesa enfatizar un aspecto cualitativo que es el siguiente. Dice, el hecho de que las mercancías tengan valor, ¿cierto?, está ligado a ciertas formas características de la sociedad, donde hay dos cosas importantes, donde impera el intercambio mercantil y donde la riqueza toma la forma de un cúmulo de mercancías. ¿Por qué esto Marx lo destaca? Porque para Marx el capitalismo es la primera sociedad donde está generalizado el intercambio mercantil. ¿Y en dónde se enfoca más en esto, Marx? Lo piensa, por ejemplo, en el caso del feudalismo o el esclavismo, en donde la relación entre los productores directos y los dueños de los medios de producción no era mercantil, era o por la fuerza y el derecho que permitía, el derecho esclavista, ¿cierto?, que permitía tener esclavos, ¿cierto?, no es un intercambio mercantil, o los derechos feudales entre el amo y el siervo, que tampoco es un intercambio mercantil. Con el capitalismo, el intercambio mercantil llega a la relación entre los productores directos y los dueños de los medios de producción, en ese sentido se generaliza. Y toda la riqueza, ¿cierto?, se convierte en mercancía. ¿Qué no sería mercancía? Por ejemplo, el té o el café que yo me hago, ¿cierto?, es un producto. Se trabajó, ¿cierto?, pero no una mercancía. La taza de té preparada. En cambio, si voy y la consumo en un café, afuera en la calle, sí es una mercancía. Si soy un campesino, ¿cierto?, y cultivo la tierra, y una parte la vendo, pero otra parte la consumo en mi casa, bueno, la parte que vendo es mercancía, pero la parte que consumo en mi casa no es mercancía, es un producto del trabajo, pero no es mercancía. Y lo que pasa en el capitalismo, según Marx, es que de toda la riqueza, la mayoría toma la forma de un cúmulo de mercancías. En el caso del feudalismo no es así, porque el producto que produce el siervo medieval tampoco es mercancía, no se la vende al señor feudal, se la entrega como parte de un tributo que no es una relación mercantil. Su relación personal tampoco no es mercantil. Entonces ya tenemos extraída de la relación mercantil muchos aspectos importantes. Una parte importante de la riqueza que se producía en el medioevo y la relación entre el siervo y el amo, ¿cierto? Bueno, con esto quiero ir aquí tiene que ver el aspecto cualitativo de la teoría del valor. Para Marx, para que haya valor en un sentido cualitativo, tiene que generalizarse esta relación mercantil, ¿ok? En el medioevo, como no existía esto, el valor no era un aspecto central. ¿Cierto? Y lo importante de esto es que para Marx, y esto ya a un nivel más sociológico, digámoslo, el hecho de que la mayoría de la riqueza se produzca como mercancía
implica que tenemos que establecer un vínculo a través del mercado con un ámbito mucho más grande de productores independientes. Y acá nuevamente vuelvo a traer a colación el hecho de que Marx no es un teórico de la conspiración. Él no cree que el devenir de la historia de la sociedad está orquestado por los medios por los medios de comunicación, ni por la burguesía, ni por George Soros, ni por los Illuminati, ¿ok? Él toma el concepto de orden espontáneo de Smith y lo adapta a su teoría propia. Y esto tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora, porque para él lo relevante del capitalismo es que la producción se lleva a cabo sin que nadie la dirija. Tenemos una coordinación entre productores, lo que él llama productores privados independientes, ya sea el campesino independiente, ¿cierto?, que vende su producto en el mercado. A él nadie le está diciendo cuánto tiene que producir, a qué precio debe producir, a quién le debe vender. Lo que se produce es una producción individual privada que luego se valida en el mercado porque otro viene y me la compra. Pero esa compra puede no ocurrir. Puede que yo le haya puesto un precio al que no me lo van a comprar, o que produje un producto que nadie está dispuesto a comprar. Entonces, lo importante de esto es que Marx pone atención sobre este hecho y le llama la atención y dice, bueno, el aspecto cualitativo del valor tiene que ver con que vivimos en una sociedad, en el capitalismo, en donde la producción no está dirigida por nadie. Es el producto de relaciones entre productores privados independientes. ¿Ok? Y la pregunta natural que se hace Marx, bueno, ¿y cómo se coordina la gente? Piensen, Bastiat decía, que un economista liberal de más o menos esta época, decía que le maravillaba el hecho de que todos los días en París comieran 1 millón de personas sin que nadie estuviera dirigiendo la producción, ni el intercambio, ni el despacho, ni el almacenamiento de comidas, que esto se produjera por un orden espontáneo. Bueno, Marx dice que la respuesta le pone un nombre a la respuesta a esa pregunta, de cómo se coordinan los productores privados independientes para vivir, ¿cierto?, y poder reproducir su existencia. Y el nombre de esa respuesta es el valor. El valor, ¿cierto?, esta relación de entre las mercancías, ¿cierto?, y que tengan determinadas proporciones de intercambio, es lo que permite esa coordinación. Que yo pueda vender algo en el mercado y con eso obtener otra cosa que necesito, y eso ocurra mediante estas proporciones de intercambio, es lo que permite la coordinación de los distintos sectores. ¿Ok? Y esto es muy afín a Smith, incluso a Friedman, incluso a Hayek. El punto de Marx no está en criticar eso, está en decir que esto no se da, está en decir, bueno, esto es peor que una posible sociedad en donde los productores se asocian y dirigen conscientemente la producción. Va a decir, bueno, eso va a ser el comunismo. Pero él dice, efectivamente en el capitalismo se da esta coordinación espontánea, sin ningún planificador centralizado, y funciona y permite el desarrollo de las fuerzas productivas, y tiene sus limitaciones, obviamente, porque en algún momento se van a estancar las fuerzas productivas que permite estas relaciones de producción. Tiene el límite en el sentido de que es una sociedad que todavía explota, donde los productores de medio de producción explotan a los productores directos, pero funciona en el sentido de que se reproduce la existencia de esta sociedad una y otra vez, e incluso crece, hay desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, en ese aspecto, repito, Marx es afín a Smith, a Friedman, a Hayek, y la diferencia tiene que ver con esto último que decía. Pero Marx no es un teórico de la conspiración, y lo que la maravilla y lo motiva a investigar y decir lo que dice es cómo se da esta coordinación en la sociedad de productores privados independientes. ¿Ok? Dice, bueno, se da una combinación, ¿cierto?, a la división social del trabajo, toma este concepto que es al cual Smith le da mucha importancia, como ya habrán leído, ¿cierto? Esto es lo que les estaba diciendo nuevamente, que la predominancia de productores privados independientes requiere una coordinación de sus productores que no es realizada por ningún agente central particular, y el valor de la mercancía oficia el rol en la coordinación propias, donde existen estas dos cosas, la división social del trabajo, porque eso es importante, ¿cierto? Y piénsenlo de esta forma. Si no existe división del trabajo, bueno, yo solo, o mi familia, o mi tribu, tenemos que producir todo, ¿cierto? Desde la comida, el vestido,
la, las casas, etcétera. En cambio, si hay división social del trabajo, yo o mi familia o mi comunidad nos vamos a especializar en producir alfileres, ¿cierto? Y si yo simplemente produjera alfileres, bueno, y no existe una sociedad que me va a comprar esos alfileres y me va a permitir comprar a su vez yo las distintas cosas que necesito, estoy en el horno, ¿cierto? Porque no puedo vivir de alfileres, no puedo vivir alimentándome de alfileres. Bueno, ese es el punto central. Mientras mayor división del trabajo, más dependencia impersonal existe entre las distintas productores privados independientes. Y en ese sentido, el misterio de cómo se llegan a coordinar todos esos productores independientes es realmente misterioso y le llamó mucho la atención a Marx y lo llevó a decir, bueno, el aspecto cualitativo del valor tiene que ver con esto. Es lo que la respuesta a lo que permite entender esta coordinación. Veamos ahora, bueno, la magnitud del valor. Ahora veamos la parte cuantitativa, ¿cierto?, de la teoría del valor. Dice, la unidad medida del valor son unidades temporales de tiempo. Pero, y esta es una salvedad que hace inmediatamente, el tiempo de trabajo individual, concreto no es la palabra, singular, que, por ejemplo, a mí me cuesta producir una tostadora, ¿cierto? Si yo me quisiera hacer una tostadora eléctrica desde cero, bueno, me va a requerir, no sé, un año hacerlo con todos los componentes. Es distinto del tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Y qué es el tiempo de trabajo socialmente necesario? Aquí lo dice Marx, el tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y con el grado social medio de destreza e intensidad de trabajo. Dicho de manera más corta, es el tiempo de trabajo socialmente, el tiempo de trabajo que se requiere para producir una determinada mercancía con la tecnología media, ¿cierto? Con la tecnología media. Es decir, ni con tecnologías ultra productivas, ni con las tecnologías menos productivas, con la tecnología promediada, digámoslo así, de las distintas tecnologías que existen para producir determinada mercancía. ¿Por qué es importante esto? Porque una cosa que uno podría pensar, si entiende el valor como simplemente el tiempo de trabajo individual, sería, bueno, mientras más me demoro en hacer una mercancía, más valor le voy a agregar. Y Marx dice, no tergiverse la teoría, ¿cierto? Es el tiempo de trabajo socialmente necesario, es el tiempo que se requiere con la tecnología media. Y si vos te demoraste más horas en producir esa mercancía, eso no le añade más valor, porque el valor es una relación social, y en esa relación social lo que cuenta es el promedio de tiempo que cuesta, ¿ok? Entonces, si te demoraste más horas, eso no le da más valor a la mercancía, ni le da menos valor si te demoraste menos horas, tampoco. Hay que sacar el promedio de las distintas tecnologías y eso nos va a dar la respuesta de qué es el valor. Entonces, fíjense en algo, ¿cierto? El desarrollo, ¿qué es lo que produce el desarrollo de las fuerzas productivas, por ejemplo, en relación a la mercancía X, ¿cierto? El desarrollo de las fuerzas productivas en producir camperas. Produce una baja, ¿cierto? Acuérdense lo que decía Marx respecto a qué era el valor, qué era el desarrollo, qué eran las fuerzas productivas, ¿sí? El desarrollo de las fuerzas productivas se da cuando una misma cantidad de producto la puedo producir con menos horas de trabajo directo. Bueno, aquí está, ¿cierto? Ahora que tenemos el concepto de valor como magnitud que tiene que ver con el tiempo de trabajo socialmente necesario, el desarrollo de las fuerzas productivas implica una caída del tiempo de trabajo socialmente necesario y en base a la definición que acabamos de hacer, una caída del valor en producir esa mercancía X, ¿ok? Veamos ahora, a raíz que ya tenemos como el esqueleto de la idea de Marx, algunas ideas importantes. Y uso notación de lógica, la conocerán por el CBC o por matemáticas. Bueno, ¿qué es lo que dice esta proposición? Dice que no es cierto que todos valor de uso sea valor. Ejemplo que da Marx, las tierras vírgenes, el aire, los bosques tienen valor de uso, no sirve, respirar, digamos, no sirve, las tierras no utilizadas, vírgenes, pero no han sido mediadas por el trabajo humano. Por lo tanto, por más que tengan valor de uso, no tienen valor, ¿ok? Entonces,
no es cierto que para todo X, si X es un valor de uso, eso implique que X es valor. Eso es lo que dice esta proposición. Otra proposición importante, no es cierto que todo valor de uso y todo X que es valor de uso y que es producto del trabajo sea una mercancía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la comida, como les ponía el ejemplo, la comida, el café que me preparo en la casa, el trigo del tributo que paga el siervo al señor feudal, son valores de uso y son productos del trabajo humano, a diferencia de las tierras vírgenes, los bosques, el aire, pero no son producidos para el intercambio, por lo tanto no son mercancías. ¿Ok? Son productos, pero no mercancías. Y otra proposición importante es que no es cierto que toda cosa que no sea valor de uso implique que no sea valor. Ejemplo, si produje algo para el intercambio que no tiene valor de uso, perdón, lo dije mal, dice, si algo para todo X, ¿cierto? Cualquier cosa que no tenga valor de uso en absoluto, y acá el concepto de valor de uso se vuelve ambiguo, pero bueno, lo aceptamos así. Si algo no tiene valor de uso, entonces no tiene valor. ¿Por qué? Porque nadie me lo va a querer cambiar. No se va a producir esta coordinación de productores primeramente dependientes. Y no va a tener valor de cambio tampoco. Si yo, por ejemplo, piensen en la, no sé, ¿cómo se llama esta Coca-Cola que se hizo que tenía sabor a yerba mate? ¿Cómo se llamaba? ¿Nativa? No. Bueno, digamos Coca que Life. Coca Life, claro, también la Coca Life, esa, digámoslo, no tuvo valor de uso y por lo tanto desapareció como mercancía y ya no se vende, no tiene valor. Entonces, es requisito de que algo tenga valor, que tenga valor de uso. ¿Ok? ¿Se entiende todo esto? Bueno, y esta es la cuarta, y esta tal vez la más importante. Para cualquier cosa, para cualquier sociedad, digamos, no mejor así, si no existe división social del trabajo, entonces no existe producción de mercancía. ¿Ok? Pero esto es fundamental. Para Marx no vale la recíproca. Es decir, que si no existe, que no es cierto que si no se produce mercancía, entonces no hay división social del trabajo. Para Smith sí vale la recíproca, ¿cierto? Esto lo extraemos de La riqueza de las naciones, dice, la división del trabajo es necesaria, aunque una consecuencia muy lenta y gradual de cierta propensión humana, en la naturaleza humana, que tienen en vista, no tienen en vista tal utilidad extensiva. La propensidad a intercambiar, cierto, regatear y en cambiar una cosa por otra, ¿cierto? Entonces, la división del trabajo implica intercambio mercantil y el intercambio mercantil implica división del trabajo para Smith, para Marx no. ¿Por qué? Porque Marx quiere plantear que el comunismo va a ser un modo de producción en donde existe división social del trabajo, en realidad división técnica del trabajo, es decir, no va a haber productores especializados en alfileres, ¿cierto? Una división del trabajo muy específica. Va a haber productores especializados en tapitas de botellas. Va a haber división del trabajo, pero no va a haber producción de mercancías. Una pregunta. Sí. Tenía entendido que en la sociedad comunista todos los trabajadores, como que no iba a haber especialización, sino que todos los trabajadores iban a poder trabajar de cualquier cosa, o sea, según las necesidades de la sociedad en ese momento. Sí, ese es un debate de Marx, porque hay un pasaje en la ideología alemana donde dice, y los escritos de juventud, sobre todo en Marx de los años 40, donde él plantea que en la sociedad comunista, bueno, los trabajadores en la mañana se van a levantar a pescar, después van a desayunar, van a criticar, leer un libro, y no haber una especialización, ¿cierto? En decir, bueno, alguien va a ser especializado en producir tapitas de botella. Pero esa visión, en cierta medida, Marx la abandona después en su visión más madura y plantea que sí, técnicamente al menos va a haber una división de industria y sí va a haber cierta especialización del trabajo, ¿ok? Porque entiende que es una condición necesaria para que exista un alto desarrollo de las fuerzas productivas. Si volvemos a las sociedades donde en una unidad familiar producíamos todo, ¿cierto? Producíamos casa, comida,
vestidos, todo, bueno, eso necesariamente baja el desarrollo de las fuerzas productivas. Para Marx, el comunismo, como modo de producción que viene después del capitalismo, va a desarrollar más las fuerzas productivas que el capitalismo. Entonces, va a haber división de trabajo, pero no va a haber producción de mercancías. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ok. Esto es algo importante también, porque para mí, bueno, no quiero profundizar en esto, pero es una de las cosas por las que más se puede criticar, yo creo, la teoría de la explotación de Marx. Pero el valor de una mercancía, ¿cierto?, que tiene que ver con ser el producto de trabajo abstracto, no es lo mismo que la riqueza, el concepto de riqueza material asociada a las mercancías. Y esto Marx lo reconoce, que la riqueza está vinculada al valor de uso de las mismas, ¿cierto? Porque piensen bueno, necesitaba para producir, en el siglo XIX, para producir un metro cuadrado de tela, necesitaba, no sé, 20 horas de trabajo. Hoy en el siglo XX se necesita 1 hora de trabajo. Bajó el valor de esa mercancía, pero no diríamos que bajó la riqueza. La riqueza aumentó, de hecho, porque puedo producir más mercancía con el mismo trabajo. Entonces, valor y riqueza son conceptos que no coinciden y que van en direcciones distintas. Esto dice en El Capital, en la página 57, dice: el mismo trabajo, pues, por más que cambie la fuerza productiva, rinde siempre la misma magnitud de valor en los mismos espacios de tiempo. Pero en el mismo espacio de tiempo suministra valores de uso en diferentes cantidades, más cuando aumenta la fuerza productiva y menos cuando disminuye. ¿Cómo se simboliza esto? Básicamente, que mientras más aumentan las fuerzas productivas, baja el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía X, baja por lo tanto el valor de esa mercancía, es más barata, digámoslo así, en términos más comunes, pero aumenta la riqueza, porque puedo producir una mayor cantidad en la misma cantidad de tiempo, o puedo producir esa misma cantidad en menor tiempo. Esto no lo voy a ver porque está más vinculado a la segunda clase que solía dar cuando habían 2 clases sobre Marx. Esto tampoco, porque también está vinculado a eso. Es algo que me interesaba bastante, pero bueno, como no vamos a tener la segunda clase, no tiene mucho sentido. Pasemos directamente a el punto 3 de la clase de hoy, y el último, que es, por decirlo así, la guinda de la torta, en el sentido de que esta teoría del valor que plantea Marx la utiliza para resolver varios problemas teóricos, pero el que más le interesa a él es el problema de la explotación capitalista. Entender, mostrar que existe explotación y, bueno, tratar de teorizar sobre eso. Y la teoría del valor, para él, sirve directamente para justificar esta teoría de la producción y la explotación capitalista. ¿Ok? Algo importante, y por eso se llama así esta filmina, que es lo que él llama el misterio de la explotación capitalista. ¿Por qué habla de un misterio? Porque él plantea que en los anteriores modos de producción la explotación era evidente, ¿cierto? Era relativamente transparente. El cero feudal, ¿cierto? En las relaciones feudales, en Francia se llamaba la corvée, trabaja una cantidad de días de la semana para sí, ¿cierto? De lunes a miércoles, ponele, para sí, y de jueves a sábado trabaja para el señor feudal. Lo que produce esos días va al señor feudal. ¿Ok? Y esta relación se ampara en lazos de dependencia personal, pero es claro que el trabajador de toda su jornada laboral, una parte la trabaja para sí, para su propio consumo, y otra parte tiene que trabajarla para darle ese producto a su amo o señor feudal, ¿cierto? Entonces es transparente la explotación, que Marx la va a definir como, en toda sociedad, no solamente en la capitalista, como esa parte del producto de los productores directos que es apropiada por una clase que no es productora directa. El señor feudal, el capitalista dueño de los medios de producción, el amo esclavista, cualquiera de ellas explotan a los productores directos, el esclavo, el siervo o el proletario, porque se apropian de una parte de su producto, de su jornada laboral, que
no se apropia el productor directo. Bueno, y ese ratio entre la parte que se apropia el explotador y la parte que consume el explotado es la tasa, lo que voy a llamar tasa de explotación. Pero antes de llegar a eso, lo que quiero hacer notar es que para Marx, en el caso del señor feudal, la explotación es transparente. En el caso del esclavista, también es relativamente transparente. Y utiliza conceptos para referirse a esta relación, ¿cierto? De como no hay valor en estos modos de producción, no habla de plusvalor, ¿ok? El plusvalor es concepto propio del capitalismo. Lo que habla es de plusproductos, en el sentido de que los productores directos deben trabajar más que lo necesario para producir los productos que requieren para producir su existencia, ¿cierto? Su canasta de consumo, y es el plusproducto excedente se lo apropian estos productores, estos agentes que no son productores directos, ¿ok? El misterio de la explotación capitalista tiene que ver con que en el capitalismo, ¿cierto? Los productores directos son libres en el sentido de que no tienen un vínculo jurídico o religioso o mediado por la fuerza con un amo o un señor particular. Le pueden vender libremente su fuerza de trabajo a el capitalista que quieren, o no venderla. Claro, el punto ahí de Marx es que si no la venden se mueren de hambre, pero eso no es un asunto que tenga que ver con una relación de fuerza o de dependencia personal, como en el caso del feudalismo o del esclavismo. Una nueva nota al pie de página. Aquí hablo de un salario en mercado libre y competitivo. Todas las notas al pie de página que he hecho han sido para separar a Marx de ciertas visiones de izquierda o de la economía, la sociología, que uno podría pensar si no leyó mucho Marx que son marxistas, pero en realidad no lo son. Marx no es un teórico del monopolio, del capitalismo monopólico. Su problema, para él, el capitalismo en el que vive es competitivo, y toda su teoría la desarrolla con un supuesto de mercado libre y competitivo, que es distinto al supuesto de competencia perfecta que se usa en los modelos micro habituales, pero es afín al concepto de competencia perfecta en el largo plazo. ¿Y cuál es el concepto de competencia perfecta en el largo plazo? De que hay libre entrada de firmas, ¿cierto?, a una industria. Entonces Marx no critica el capitalismo por que haya monopolios. Para él, cómo lo teoriza, es como una sociedad donde existe competencia y por lo tanto los capitales pueden entrar y salir de la industria y no existe un monopolizador, ¿ok? Cierra el nota al pie de página para mostrar cómo Marx se diferencia de ciertas visiones que podrían parecerle afines, pero no le son. El capitalista, ¿cierto? El misterio es lo siguiente: el capitalista paga un salario y el trabajador lo acepta, el asalariado lo acepta y le paga el salario completo, ¿ok? Marx no va a plantear que el trabajador es explotado porque le paguen menos que el salario que le prometieron. Se llegó a un acuerdo de yo te pago tanto por trabajar tantas horas y el capitalista se lo paga al trabajador asalariado. No vamos a pensar que existe una estafa por ese lado. Marx no ve que sea la estafa o un concepto vinculado a la estafa lo que explique la explotación. Entonces esto, dice, es un misterio porque por un lado vemos que existen personas que no son productores directos, los capitalistas que acumulan riqueza, y por otro lado vemos a los proletarios que no acumulan riqueza, pero no vemos esta relación de explotación transparente que hay en el feudalismo y en el esclavismo. Y dice, bueno, Marx dice, yo quiero resolver este misterio y quiero mostrar cómo en un entorno económico de intercambio competitivo de mercancías, incluida la fuerza de trabajo como mercancía, habiendo un intercambio de equivalentes, en el sentido de que lo que yo como proletario, lo que yo le intercambio al capitalista, que es mi fuerza de trabajo, es equivalente a lo que la plata o el producto en especie que él me paga. Quiero mostrar cómo en ese contexto de intercambio equivalente en el mercado también hay explotación, en el mismo sentido que lo hay en el feudalismo y en el esclavismo. ¿Y cómo lo explica esto? Bueno, parte de un modelo de
lo que él llama modo de producción mercantil simple, que básicamente es un modelo. Marx obviamente no habla de modelos, pero uno lo puede entender al día de hoy en la economía, siendo que es una ciencia modelística, que modela mucho, bueno, como un modelo. Y es un modelo en donde no existen capitalistas, es decir, todos los productores, los productores individuales son trabajadores y vendedores de la mercancía que produce. Pensémoslo como una sociedad, no sé, de artesanos, que cada uno produce su artesanía específica, se encuentran todos los días en el mercado, intercambian entre sí, o de campesinos, ¿cierto? Y artesanos que trabajan y son dueños de sus pequeños medios de producción, sus herramientas de artesano o de un pequeño pedazo de tierra, producen una mercancía, van y la intercambian en el mercado. No existe contrato de trabajadores, o sea, no existe gente que posea tierra y contrate a un trabajador aparte y le pague un salario. Ese es el modelo de intercambio simple. Entonces, en este contexto, bueno, una mercancía, el dinero, se convierte en lo que él llama el equivalente general, sirve para mostrar la equivalencia general de las distintas mercancías, y cuyo valor de uso es precisamente servir de equivalente general. Dice, en el intercambio mercantil simple, el ciclo económico, digámoslo así, tiene esta forma, MDM, ¿no? La habrán visto tal vez en alguna parte, tal vez no, pero es básicamente lo siguiente. De una punta del mercado está un productor, ¿cierto? Digámoslo, un campesino que produce lechugas y produce una mercancía. De otra punta del mercado está un artesano que produce otra cosa y bueno, no importa. ¿Qué pasa? El campesino va y vende en el mercado su lechuga a cambio de dinero. Y con ese dinero, ¿qué hace el campesino? Compra ropa que produce el artesano. Entonces, lo que vemos en este esquema es que los productores privados independientes producen mercancías, le intercambian por dinero y con ese dinero compran otras mercancías. Y, bueno, no existe un incremento de nada, ¿cierto? Hay un intercambio de equivalente en donde todavía no aparece algo que podamos llamar acumulación capitalista, sino van, intercambian entre sí distintas cosas. Y los productores directamente producen una mercancía, la cambian por dinero y con ese dinero compran otra mercancía. Creo que alguien está queriendo entrar. Ok. Como les decía, el objetivo en este modelo no es acrecentar el valor de cambio que tiene alguna de las partes, el campesino o el artesano, sino que hacerse de distintos valores de uso, ¿cierto? Yo, como campesino, ok, como una parte de las lechugas que produzco, pero no vivo de lechuga, también quiero vestirme, y por eso quiero adquirir otros valores de uso, y como yo no produzco más que lechuga, tengo que ir al mercado a abastecerme de esa ropa. El objetivo, dice, es vender para comprar. Vendo mi mercancía para comprar otras mercancías. Y la motivación que existe en este modelito es la diferencia cualitativa entre las mercancías, ¿cierto? La diferencia cualitativa que da lugar a distintos valores de uso. La ropa que quiero comprar como campesino que produce lechugas tiene un distinto valor de uso para mí que las lechugas que produzco, y por eso mismo, bueno, me comeré 3 lechugas diarias a lo más, pero produzco 20, las restantes no valen nada para mí directamente, las voy y las intercambio en el mercado, porque sí me gustaría ahora tener algo con que vestirme que produce el chabón de al lado. Entonces, de esa forma lo conceptualizo. En cambio, la producción capitalista, y este es otro modelo, ¿cierto? Está el intercambio mercantil simple y está la producción capitalista que dice, aparece la figura del capitalista, ¿ok? ¿Y qué es el capitalista para Marx? Básicamente, alguien que posee dinero, que compra mercancías en el mercado, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Ya no con el objetivo de que esa mercancía que compra tiene una diferencia cualitativa con las mercancías que él tiene o produce, sino con el objetivo de acrecentar su capital inicial. Ese es el objetivo del capitalista, lo que define al capitalista como capitalista. ¿Tiene un capitalista para Marx? Alguien que tiene dinero
va y compra mercancías con el objetivo de venderlas luego, esas mercancías, dentro de un proceso que las transforma tal vez o no. También existen capitalistas comerciales que lo que hacen es simplemente llevar una mercancía de un lado a otro, simplificando mucho. Existen capitalistas productivos que compran mercancías, las transforman productivamente, o hay medio un proceso de transformación y las venden transformadas. Bueno, ese no es el punto. Lo que caracteriza central a los capitalistas en general, el productivo, el financiero, el comercial, es que tienen dinero, compran mercancías y con esas mercancías luego las venden y obtienen una ganancia, una diferencia. Que Marx le llama este dinero que obtienen luego de vender de prima, y lo importante es que de prima es mayor que el dinero original, y por lo tanto se da este ciclo donde con una cantidad de dinero compra una cantidad de mercancía y al vender esas mercancías les permite un diferencial de dinero. Y dice, bueno, a diferencia del intercambio mercantil simple, el objetivo de este ciclo es valorizar el valor original, generar un incremento, comprar para vender más caro. Bueno, y la siguiente pregunta de Marx es cómo se produce esta diferencia entre D' y D, que permite que se dé este ciclo. Y aquí viene lo que para Marx es la respuesta al misterio de la explotación capitalista. Porque dice, bueno, todavía no viene, primero va a descartar algunas alternativas de respuesta a esta pregunta. Dice que la fuente del plusvalor de esta diferencia, este D', no está en la esfera de la circulación, del intercambio, ¿cierto? No puede ser comprar barato para vender caro, ¿cierto? Porque si unos capitalistas compran baratos para vender caro, lo que va a ocurrir es que otros compraron más caro y de lo que podían vender. Y se van a anular entre sí esta diferencia, ¿cierto? Si fueran en la esfera de la circulación, dice. Claro, si fuera privilegio del comprador comprar más barato, es un privilegio temporal, porque el comprador que compró la mercancía después se vuelve vendedor. Entonces, el comprador que compró más barato y vendió más caro tiene como punta otro vendedor, y ese comprador capitalista que quiere luego vender lo que compró se va a convertir en vendedor. Entonces, la suma de compradores y vendedores, si unos compraron barato es porque otros vendieron barato, y el beneficio se anula en el agregado. Eso es lo que argumenta Marx. Por lo tanto, esta diferencia, esta D', no viene de la esfera de la circulación. Entonces, lo que dice Marx es que efectivamente a veces puede ocurrir que se compre más barato y se venda más caro, pero esos casos lo entiende como desviaciones de una norma en la cual, digámoslo, tiene que darse un intercambio de equivalentes. ¿Y equivalentes de qué? Equivalentes de valor. ¿Qué quiere decir eso? Equivalentes de tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Ok? Entonces, este plus del D' respecto del D, esta diferencia, no puede surgir de la esfera de la circulación. De aquí viene el concepto de fuerza de trabajo, ¿cierto? El capitalista productivo compra distintas mercancías. Por ejemplo, un galpón donde instalar su fábrica, máquinas, ¿ok? Y Marx está trabajando bajo el supuesto de que intercambia equivalentes. No compró más barato para después vender más caro, ¿ok? Lo compró, digámoslo, a su precio de mercado. Lo que plantea Marx es que de todas las mercancías que compra el capitalista, hay una que es especial. Y esa mercancía especial es la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Esta capacidad del obrero, del proletario, de gastar sus músculos, nervios, capacidad craneana, etcétera, en, por ejemplo, trabajar 8 horas diarias. Eso es la fuerza de trabajo, que Marx lo distingue del trabajo, ¿ok? La fuerza de trabajo es la capacidad de trabajar, es lo que arrienda en el fondo el proletario al capitalista, y el trabajo es la cantidad de horas que trabajó. ¿Cuál es el punto central que va a plantear Marx? Bueno, antes de pasar a ese punto, una parte igual importante es la siguiente. ¿Cómo hace el capitalista para encontrar vendedores de fuerza de trabajo en el mercado? Primero, tienen que haber propietarios libres de fuerza de trabajo, es decir, no esclavos, porque si yo soy capitalista y voy a un campo en Luisiana, en Estados Unidos, y quiero comprarle fuerza de trabajo al esclavo, va a venir su amo y me va a decir, para un momentito, che,
este es mi esclavo, no te va a vender su fuerza de trabajo, andate a buscar trabajadores de otro lado. Por lo tanto, un requisito para que el capitalista pueda comprar fuerza de trabajo es que hayan trabajadores libres, que no existan solamente esclavos o no existan solamente siervos feudales. Y el segundo requisito es que esos, dice propietarios, dice, en realidad debería ser proletarios, un typo y lo corregiré, dice, tienen que estar en necesidad y en condición de vender su fuerza de trabajo. Es decir, tienen que tener algún motivo por el cual quieran ir a venderle al capitalista su fuerza de trabajo, y por otro lado tienen que poder venderle su fuerza de trabajo. Si, no sé, estoy inválido, ¿cierto? Por alguna forma que me impide trabajar, no estoy en condiciones de vender la fuerza de trabajo. Y si soy rico y no tengo necesidad de trabajar, tampoco voy a ir a vender la fuerza de trabajo. ¿Ok? Entonces, Marx dice, tienen que estar estos proletarios libres, en un segundo sentido, libres de medios de producción. Porque si tengo medios de producción que me permiten producir para mí y vivir bien, no le voy a ir a vender al capitalista mi fuerza de trabajo, sino que voy a producir para mí, o voy a vivir de mis rentas, voy a vivir de algo que no sea trabajar. Entonces Marx dice, para que existan estos proletarios en un mercado de trabajo, tienen que estar libres de medios de producción. Entonces, las condiciones para que el capitalista encuentre vendedores de fuerza de trabajo en el mercado son que sean propietarios libres de su fuerza de trabajo. No, está bien que dijera propietarios, ¿cierto? Porque son propietarios de fuerza de trabajo. Y segundo, que no tengan medios de producción. Si se dan estas dos condiciones, ocurre lo siguiente. Para Marx, y esto lo trae un poco de Ricardo, a ver qué hora es, vamos bien. Para Marx, la canasta de salarial coincide aproximadamente con lo que él llama el valor de la fuerza de trabajo. Y aquí viene lo que para él es como el secreto de lo que va a responder, como les decía, el misterio de la explotación capitalista. ¿Qué es lo que, a cambio de qué vende el trabajador su fuerza de trabajo? A cambio de un salario. ¿Y qué permite ese salario? Lo que dice Marx es que permite producir y reproducir esa fuerza de trabajo. Piensen al trabajador del siglo XIX en el que estaba pensando Marx como una especie de máquina humana, ¿cierto? Que necesita ciertos insumos para funcionar y poder ir a la fábrica día a día a trabajar. El alimento obviamente es un insumo, el agua, el plata para tener una vivienda y no cagarse de frío, etcétera. Todas las cosas que el proletario del siglo XIX necesita para vivir, y no solamente para vivir, sino para vivir de una forma tal que le permita ir a la mañana siguiente a la fábrica donde trabaja para el capitalista, dice Marx, son los componentes de la canasta salarial que tienen un valor, ¿cierto? ¿Por qué tienen un valor? Porque esas mercancías que consume el proletario, el alimento, el pan, la vivienda, el vestido, son productos del trabajo humano, se intercambian en el mercado y por lo tanto tienen valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que refleja el salario? Refleja el valor que tiene la canasta salarial necesaria para reproducir la fuerza de trabajo, que es lo que el proletario le vende al capitalista. ¿Ok? Entonces, para Marx dice, bueno, hay un intercambio de equivalentes. El proletario le vende al capitalista su fuerza de trabajo y el capitalista le paga un salario que es lo que le permite reproducir su fuerza de trabajo. Y lo va a entender Marx como un salario de subsistencia en el sentido de que es lo justo para permitirle al trabajador ir al día siguiente a trabajar en la fábrica, ¿cierto? No recibe una parte del excedente que esté por encima de lo que requiere el trabajador para reproducir su fuerza de trabajo. Y bueno, va a decir Marx, esto también incluye la reproducción del proletariado, por lo tanto, una parte del salario le va al proletario para que pueda tener hijos y seguir reproduciendo su raza, como hablaba en un lenguaje muy del siglo XIX. Sería así hoy, sería cancelable. Bueno, en fin, el punto es que
hay un intercambio equivalente, ¿cierto? El proletario vende su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajar, el capitalista le paga un salario que le permite reproducir esa fuerza de trabajo, ¿ok? Vamos a avanzar en todavía unos pocos conceptos más para llegar a responder este misterio del que habla Marx. Dice, bueno, supongamos que la producción de las mercancías que nos queremos analizar, las camperas, ¿cierto? Por un ejemplo, o el trigo, tiene las siguientes especificaciones tecnológicas. Requiere un trabajador y incorpora, ¿cierto? El salario que requiere ese trabajador para reproducir esa fuerza de trabajo incorpora 6 horas de trabajo, ¿cierto? No sé, cada día necesita ese trabajador un poco de pan, la ropa que compra en el año dividida por los días que diariamente, ¿cierto? Hasta cuando se le rompa esa ropa, etcétera. Todas las mercancías prorrateadas, en este caso, por la unidad de un día. Y analizando el valor que tiene esa mercancía, digamos que tienen 6 horas. Bueno, Marx llama al valor que el capitalista necesita que le permite al obrero comprar las mercancías que necesita para trabajar un día, lo llama capital variable. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver un poco a continuación, pero lo llama así. A su vez, todo lo que el capitalista desembolsa para comprar los insumos productivos que no son trabajo, los llama capital constante. Capital constante es lo que gasta el capitalista para pagar las máquinas, el galpón, las materias primas, la electricidad que usa, el carbón, etcétera. Todo eso es capital constante. ¿Ok? Entonces, si la jornada laboral, por ejemplo, dura 12 horas, que es bastante realista para la época, y medimos C, ¿cierto?, que es capital constante, y B, en términos de sus valores, es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario que cuesta la máquina, el galpón, la materia prima que utilizo en un día, el tiempo de trabajo socialmente necesario que tienen las mercancías que consume el obrero en un día, es decir, lo que va a dar valor al capital constante y el capital variable, si lo medimos en valores, entonces, en el valor de la mercancía hay incorporado un exceso de valor de 6 horas respecto de C más B. Vamos a pensar que el capital constante es 0, para simplificar, pero dijimos que el capital, ¿cierto? Dijimos en este ejemplo que las mercancías que requiere el trabajador para sobrevivir tienen 6 horas de valor incorporado. Suponemos que el capital constante es 0, y si el trabajador trabaja 12 horas diarias, en eso incorpora su fuerza de trabajo, hay un exceso de 6 horas respecto a lo que desembolsa el capitalista. Y en base a esta idea, Marx va a desarrollar varios conceptos, pero uno de ellos es que dividir el día de trabajo en dos partes. El día de trabajo necesario, las horas de trabajo necesarias para producir los bienes de la canasta salarial, es como el tiempo, si lo medimos así, de lo que trabaja el proletario para producir una cantidad tal de valor que le permite comprar su canasta salarial, lo que cuesta. Y el tiempo que sigue lo llama plus trabajo, que son las horas de trabajo adicionales a las del trabajo necesario. Y bueno, en el capitalismo, ¿qué ocurre? Esta división de la jornada no es explícita, ¿ok? Al proletario le dicen que por el tal salario trabajame 12 horas diarias. No ocurre como en el caso del siervo feudal, que es vos los primeros 3 días de la semana trabajás para vos y los siguientes trabajás para mí, señor feudal. No se da esa división explícitamente. Lo que hace Marx es utilizar este concepto de valor, utilizar el concepto de valor de fuerza de trabajo, utilizar el concepto de salario como la cantidad necesaria para pagar ese valor de la fuerza de trabajo, y con estos conceptos plantea y llega a la idea de que existe explotación también en el capitalismo. Entonces, en base a lo que hemos venido desarrollando, ¿cuál va a ser el valor total de una mercancía? Esta simple fórmula, ¿cierto? El capital constante, lo que desembolsa el capitalismo medido en valor, el capitalista medido en valor en las máquinas, las materias primas, etcétera. El capital variable, lo que desembolsa el capitalista para pagarle el salario al trabajador, y el plusvalor.
que es, bueno, esta parte de la jornada de trabajo que excede lo necesario para que el proletario compre las mercancías que consume como trabajador asalariado. ¿Y qué es la tasa de plusvalor para Marx? Bueno, la diferencia entre el ratio, el cociente entre el plusvalor y el capital variable. ¿Ok? Bueno, este es un detalle, pero es importante en el Capital, le dedica varios capítulos. Lo que se va a preguntar Marx es, bueno, ¿cómo se extiende, cómo crece esta tasa de plusvalor? Una forma obvia es extender la jornada laboral, ¿cierto? Si yo le sigo pagando a un salario constante, extiendo la jornada laboral, S va a crecer, B se va a mantener constante y va a crecer la tasa de plusvalor. Otra forma de aumentar la tasa de plusvalor es disminuyendo B. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, que las mercancías que van en la canasta salarial tengan menos valor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no sé, que se incorporan fertilizantes, por ejemplo, en la producción de trigo que va en el pan que come el obrero diariamente. Eso disminuye el valor de esa canasta salarial y por este lado hace aumentar la tasa de plusvalor. Otro concepto importante en Marx que, bueno, también está más relacionado con la clase que no voy a dar, pero que es importante, es lo que llama composición orgánica de capital, que tiene que ver básicamente con cuán trabajo o capital intensiva es la tecnología asociada a una mercancía. ¿Ok? Y se puede medir de esta forma, ¿cierto? Como cuánto capital constante en relación al capital total que desembolsa el capitalista hay, ¿cierto? Esta proporción. Va a haber mayor composición orgánica de capital cuando más de lo que desembolsa el capitalista sea capital constante en comparación al capital variable. Y va a haber menor composición orgánica de capital cuando se dé el caso contrario. La tasa de ganancia, otro concepto importante, es lo que es simplemente el markup, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro ejemplo había capital constante 0, bueno, coincide la tasa de plusvalor con la tasa de ganancia, pero si el capital constante no es 0, van a diferir, y siempre va a ser más alta la tasa de plusvalor que la tasa de ganancia, porque esto básicamente es la proporción, ¿cierto?, de lo que es el plusvalor respecto al capital total que desembolsa el capitalista, ¿cierto? Sería D' sobre D en la notación anterior. Bueno, esto no me voy a profundizar porque también tiene que ver con la otra clase. Y algo importante, y con esto ya voy a ir cerrando, que nos quedan 10 minutos, un supuesto importante que utiliza Marx, y va a ser una de las cosas que dio lugar a un debate de 100 años, que sigue hasta el día de hoy, que no sé si lo habrán oído, que es el problema de la transformación, es que supone Marx que hay una tendencia a la homogeneización de la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque está suponiendo la competencia, que existe libre entrada a las distintas industrias, y por lo tanto, si en una industria hay una tasa de ganancia de 20%, en otra del 10%, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, los capitales de la industria que tiene una tasa de ganancia del 10% van a ir hacia la industria que tiene una tasa de ganancia del 20% hasta que eventualmente se igualen. ¿Ok? A su vez, el tomo 1 del capital va a suponer que la composición orgánica de capital es igual, ¿ok?, en todas las industrias. Y lo que va a ocurrir con esto es que los precios de producción, es decir, los precios que surgen del markup de la tasa de ganancia respecto a los costos, van a diferir de los valores individuales. Y eso genera todo un problema que no voy a profundizar ahora, pero es importante tenerlo en cuenta para entender por qué son importantes estos tres conceptos que acabo de plantear, que es la tasa de plusvalor, la composición orgánica de capital y la tasa de ganancia. Pero el foco, ya esta era la última filmina, mi foco es entender
por último, que Marx cree que resolvió el problema, el misterio de la explotación capitalista, ¿cierto? Mostrando cómo en esta jornada laboral diaria, en donde al parecer el capitalista le ofrece tal salario por tal jornada laboral y hay un intercambio equivalente, hay una división de esa jornada laboral donde una parte va hacia producir lo que Marx llama el trabajo necesario, ¿cierto? Hablamos de esa filmina, trabajo necesario, que es el trabajo necesario para producir un equivalente a la canasta que consume el proletario, y otra parte de esa jornada que es plus trabajo. Y esa parte es la que se apropia el capitalista y hay explotación. Pero bueno, no quiero profundizar más, solamente me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, algún comentario en estos últimos 10 minutos. Alguna cosa de todo lo que dije, que fue bastante, quedó especialmente no clara. No creo que todo haya sido igual de claro, así que es el momento para que me digan alguna de esas cosas. Profe, no entendí el problema de la transformación, lo último. Dale, sí. ¿Alguna pregunta específica sobre eso? Ese es el debate que está actualmente, el que mencionaste. Más que actualmente, sigue hasta la actualidad. Y el primero que le planteó esta crítica a Marx fue, bueno, no sé si el primero, pero el más notorio fue von Baber, que fue un economista austriaco, que notó esta inconsistencia que Marx había prometido que iba a resolver en el tomo 3 del Capital, que es que en el fondo tenés dos modelos, un modelo en donde supones que la composición orgánica capital es igual en todas las industrias, que es el modelo del tomo 1, en donde los valores, ¿cierto?, de las mercancías coinciden con los precios de producción. ¿Qué son los precios de producción? Son los precios que surgen de suponer una tasa de ganancia igual en todas las mercancías, y por lo tanto, si el capital constante es 10 y el capital, o que el capital constante y capital variable suman 100, y tenemos una tasa de ganancia de 10% en toda la economía, esa mercancía tiene que valer 110, ¿cierto? Porque eso es lo que da bajo su supuesto. Bueno, si existen composiciones orgánicas, ¿cierto? En este caso, si teníamos 100, suman ambos, y eran 50% capital constante, 50% capital variable, pero hay otra industria en donde, por ejemplo, es 70 y 20, y todo el valor adicional proviene del capital variable, la tasa de plusvalor no va a coincidir suponiendo que es la misma, el valor de las mercancías, es decir, el trabajo socialmente necesario que tienen incorporado, va a diferir del precio de producción. Entonces, una forma de verlo es que, una forma más o menos contemporánea, con las herramientas habituales que tenemos en la economía, de verlo, es que tenés un modelo en donde supones